Hola, hola. Si reconoces esta ecuación y crees que con ella puedes determinar el campo electrostático bajo cualquier circunstancia, necesitas continuar viendo este video. Hola, hola, bienvenidos una vez más. Previamente he dicho que aquella ecuación del potencial electrostático no es válido para calcular el campo eléctrico. Sin embargo, como quizás pudieron notar en la letra menuda al lado de la frase no válida, esa afirmación es cierta si no conocemos la densidad de carga en todo el espacio. Para que lo entiendan mejor, pues consideremos la siguiente situación. Imaginemos que este espacio en blanco es el universo. Lo que vamos es escoger una pequeña porción de este universo, una región que llamaremos R. Dentro de este R yo tengo definida una densidad de carga. Así que en un punto dentro de esa región, punto P cualquiera, el conocimiento de la divergencia y el rotacional me especifican a mí el valor del campo. Es decir, yo determino el campo eléctrico porque conozco la densidad de carga. Y esta solución es única porque este campo eléctrico solo es debido a esa distribución de carga. Esto mismo yo lo puedo sintetizar de forma más simple y con una única ecuación. Como pues aprovechando que el rotacional de un gradiente cero y como ya hemos discutido antes, ese campo eléctrico puede expresarse como el gradiente o como menos el gradiente de una función cuya función recibe el nombre de potencial electrostático. Si esto yo lo sustituyo aquí en la ecuación de la divergencia, pues al final lo que yo obtengo es una ecuación diferencial de segundo orden y parcial conocida como la ecuación de Poisson. Bien, ahora lo que simplemente he hecho es sintetizar dos ecuaciones que son ecuaciones vectoriales en una única ecuación que es escalar, es decir, he reducido la dificultad. Y la situación sigue siendo la misma. Esto me va a permitir obtener una solución que es única para el valor de ρ. Y esta solución es la que mencioné al inicio del video y que estoy colocando aquí nuevamente. Bueno, mil disculpas, me ha tomado mucho tiempo. Bien, entonces decía que esta solución que he escrito aquí, pues es válida cuando yo conozco la densidad y esta es toda en el universo. Miren que aquí no hay más nada. Esta es la única carga o la única densidad de carga que está en el universo. Y mientras eso sea así, pues todas estas ecuaciones aquí son válidas. El problema viene cuando hay presencia de cargas externas a R. Ahora consideremos que hay una densidad de carga externa a R que voy a llamar aquí ρ1. Aunque ella esté ahí, pues yo no la conozco, así que yo la ignoro por completo. Entonces, al intentar calcular el campo eléctrico o el potencial eléctrico en este punto, debido a ρ, utilizando esta ecuación, me lleva a un serio problema. Y ya voy a explicar por qué. Resulta
de que cuando yo calculo este campo eléctrico aquí, en realidad me estoy llevando también dentro de esta ecuación una contribución de ρ1, pero yo a ρ1 lo estoy ignorando por completo y no estoy introduciendo en esta ecuación la información de ρ1, así que ya ahí voy mal. Para que lo entiendan mejor, ρ1, pues como es una densidad de carga, ya por su naturaleza genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico se extiende en todo el universo y por supuesto que en el punto P1 también hay definido un campo eléctrico debido a ρ1. Así que en realidad el campo eléctrico aquí en este punto P se debe a dos contribuciones, la de ρ y la de ρ1, es decir, es la superposición de E0, que voy a llamar E0 la contribución de ρ, y E1 la contribución de ρ1. Entonces, pretender calcular el campo eléctrico o el potencial eléctrico usando únicamente un ρ, cuando en realidad aquí el campo eléctrico también se debe a contribuciones externas, me lleva a un serio problema de unicidad. O sea, el campo o el potencial eléctrico en P no se debe únicamente a la carga interior en R. Entonces, si consideramos que hay muchas cargas externas pero las ignoramos, lo que yo voy a obtener cuando calculo los campos, los potenciales con esta ecuación, me llevo un serio problema de unicidad. Es decir, tengo muchas soluciones para E cuando yo solo conozco la densidad en la región R. Así que, en resumen, estas ecuaciones de aquí solo son válidas si yo conozco la densidad en todo el universo. Es decir, si yo en esta ecuación, este ρ, lo reemplazo por ρ más ρ1 o más todas las densidades de cargas externas, pues obviamente el campo eléctrico en el punto P se va a deber a la contribución de todas esas densidades de carga. Pero si la estoy ignorando y estoy haciendo el cálculo solamente con la que yo conozco, pues obviamente hay un gran error ahí. Entonces, para remarcar de nuevo, esta ecuación o esta definición para el potencial solo es válida si yo conozco la densidad de carga en todo el universo. Ahora, otra posibilidad es que esta densidad de carga aquí esté lo suficientemente aislada del resto que prácticamente se puede considerar que toda la densidad de carga está contenida dentro de R y es cero fuera de ella. Una tercera opción es que conozco la densidad de carga en R, como ya venimos diciendo, e ignoro todas las cargas que, aunque sabemos que existen, yo las desconozco completamente. Pero debido a que su interacción con las cargas internas producen efectos conocidos sobre la frontera de R, eso nos permite imponer condiciones que hacen que las soluciones sean únicas. Un ejemplo de eso se da en los conductores electrostáticos, que aunque no conozcamos su densidad de carga exterior, el efecto resultante de la interacción de las cargas exteriores con las interiores producen una superficie equipotencial. Así que para concluir la idea del problema que enfrentamos en la solución de la ecuación de Poisson, o sea, es decir, esta de aquí, debemos incluir los términos que obedecen a las condiciones de frontera impuestas por la interacción de las cargas externas con las internas. Para obtener esos términos vamos a hacer uso del teorema de Green. Pues bien, lo que sigue ahora es resolver la ecuación de Poisson
teniendo por supuesto en cuenta las contribuciones que hacen las densidades de cargas exteriores a la región R y que por supuesto nosotros ignoramos. Bien, entonces consideremos nuevamente nuestra región R. Esta es una región R que por supuesto dentro de esa región hay una densidad de carga bien definida. Esta región pues me encierra un volumen B y pues a este volumen o la frontera de esta región pues tiene una superficie S. Entonces lo que nos interesa a nosotros es determinar el campo eléctrico o el potencial eléctrico en un punto dentro de esa región. Este punto que bueno, vamos a llamar P, a él yo digamos que bueno, va a ser necesario tener un sistema de referencia en cualquier parte del universo. Por ahí estamos observando y tenemos localizado a ese punto P por un vector, llamemos R. Bien, estos son los ejes coordenados. Y ahí, bien, va a ser necesario, pues yo voy a tener que sumar todas las contribuciones que yo conozco de la densidad de carga. Por lo tanto, en un punto, digamos, por aquí, localizado pues, con R', ahí yo tengo la densidad, pues vale ahí, está en función de R, por lo tanto, aquí se tendría una función de R', y estoy localizando una pequeñita porción que tiene un volumen de B'. Vale, esto pues es lo que ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, la distancia de ese elemento de volumen al punto P pues viene dada por la diferencia R, vector R menos vector R', distancia. Vale. Bien, entonces para tener una expresión del potencial eléctrico vamos a hacer uso de unas identidades conocidas como identidades de Green. Para esto pues vamos a tener que hacer la siguiente consideración. Considere un campo vectorial A que puede expresarse en términos de dos funciones escalares phi y psi dadas por esta relación. Bien, como nosotros vamos a estar tratando aquí con superficies y volúmenes, pues es conveniente determinar la divergencia de A. Entonces aplicamos la divergencia sobre A, el teorema de la divergencia, que es n. Bueno, n es un vector normal, vamos a dibujarlo bien. Es un vector normal a la superficie que rodea B. Y por supuesto que A es el área de la superficie que rodea B, y acá pues tendríamos la integral de volumen. Bien, entonces lo que viene ahora es expresar esta divergencia en términos de phi y psi, y también pues este lado de acá de la expresión del teorema de la divergencia. Entonces para eso ya yo tengo preparado aquí un tablero que, para evitarme todas estas la demora en escribir estas ecuaciones, entonces simplemente voy a dar algunas indicaciones aquí de cómo se ha desarrollado. Entonces aquí en la primera línea simplemente estoy haciendo la derivada de un producto, que es el producto de phi por el gradiente de psi. Pero tengan en cuenta que estamos con una divergencia y el resultado de la divergencia es una función escalar, así que mi resultado debe ser una función escalar. Por esa razón, al tomar ustedes la derivada del primero por el segundo, que es este término de aquí, hemos colocado un producto punto, pues así tener una función escalar.
Y pues luego es la función phi y aplica el gradiente sobre el gradiente y termina obteniendo aquí el laplaciano. Eso es básicamente lo que se ha hecho. Luego tenemos el término en la integral de superficie del teorema de la divergencia, y simplemente lo que vemos aquí es que estamos proyectando la derivada el gradiente de la función psi, que finalmente es un vector, sobre el vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, por esa razón me da esta expresión de aquí. Para que lo tenga más claro, si por ejemplo el gradiente solo estuviera en la dirección y de y cartesiano, entonces usted tendría una cosa como derivada parcial con respecto a x y supongamos que mi vector n pues fuera el mismo y, entonces aquí olvidé de colocar la función, y eso obviamente pues me daría la derivada de la función. Simplemente eso para que lo tengan un poquito claro. Bien, luego lo que hacemos es simplemente sustituir en el teorema de la divergencia, y eso es lo que se conoce aquí como la primera identidad de Green. Bien, para obtener una segunda identidad, lo que ahora hacemos es intercambiar las posiciones de phi y psi en este resultado, en la primera identidad. Y pues lo que se obtiene es esta expresión. Finalmente, combinando esta ecuación con esta, pues obtenemos este resultado aquí, conocido como la segunda identidad de Green. Bueno, un poquito aquí de disculpa, no está escribiendo bien, espero que se entienda. Esto aquí, identidad de Green. Bien, consideremos ahora el caso particular en que esa función psi viene dada por esta expresión, y mi phi, que ahora pues lo voy a cambiar por un phi mayúscula, pues me representaría a mí el potencial electrostático. Entonces, haciendo esas sustituciones en la segunda identidad de Green que estoy marcando aquí, pues lo que obtenemos es este resultado. Y en esto consideramos, esto ya se vuelve prácticamente que una otra identidad, donde esta expresión sería 0 si R siempre es diferente de R', y podría ser infinito si R igual a R'. Y por supuesto que si phi me representa el potencial electrostático, pues su laplaciano va a obedecer a la ecuación de Poisson. Entonces, sustituyendo estas dos últimas cosas aquí en la ecuación anterior, me refiero a esta, obtenemos, y aquí les muestro otro tablero, pues esta relación que ven aquí en la primera línea. Entonces hemos sustituido aquí aquella segunda derivada de phi, y pues acá que era también la segunda derivada de la función 1 sobre r menos r', bueno, en definitiva me estaría dando esta ecuación. O sea, todo esto usted se pone juicioso y sustituye, pues llega aquí fácilmente. Entonces la consideración que vamos a hacer es que si el punto donde yo voy a calcular mi potencial electrostático está dentro de B, que es la región R, pues entonces ahí yo podría en este primer término de la integral, pues aplicar la identidad de la función de Dirac, aquella que me dice que si tengo una función fr',
por delta de R menos R' por de R' o el volumen de B'. Como estoy integrando sobre todo el volumen, pues bueno, aquí una integral de volumen, esto me daría la función que estoy considerando evaluada en R. Bien, aplicando esta identidad aquí, pues bajo esta condición de que R está dentro de B, uno pues obtiene que mi función aquí es phi, y pues él me daría phi, ¿sí? Esta integral, todo esto se transformaría en phi. O sea, es decir, para que me entiendan mejor, voy a cambiar SF por phi. Bien, entonces esto me daría pues menos phi, y simplemente voy a despejar ese phi. Despejando ese phi, pues como él queda negativo, esto lo paso al otro lado y paso estas integrales de superficie a este otro lado, y finalmente me queda esta última expresión. Entonces, en el primer término, la solución, si solo existiera la densidad de carga ρ en todo el universo, o sea que mi densidad dentro de R sería la única en todo el universo, y esa me daría la solución, y esta es la ecuación pues que estuve nombrando al inicio del video. Pero bien, como hay cargas externas, ¿sí? Y aunque sabemos que están ahí, pues ignoramos sus valores o sus funciones, pero que por su interacción con las cargas internas, pues me generan unos efectos en la superficie, y que están aquí representados por estas integrales. Uno podría interpretar bueno, sí, además de ser efectos de borde, pues ellas cada una tiene una interpretación. Por ejemplo, la primera integral de superficie que vemos aquí podría interpretarse como el potencial debido a la carga sobre la superficie. Por la ley de Gauss, por ejemplo, uno puede obtener que la densidad de carga es equivalente a epsilon 0 por el campo eléctrico punto el vector normal menos derivada parcial, menos la constante es epsilon sub 0 por el gradiente del potencial punto el vector normal. Bien, y esto pues tenemos aquí que el gradiente es, pues como está aquí producto punto n, pues esto me va a quedar proyectado en la dirección n. Bien, entonces noten, comparen aquí este término con este de aquí. Bueno, el signo menos pues ya va a depender si puede ser positivo o negativo. Bueno, el negativo viene aquí por el gradiente, pero al final el resultado, la densidad podría ser positiva o negativa dependiendo pues de la dirección de n. Entonces esto, repito, es densidad superficial de carga, ¿vale? Entonces, repito, este término se interpreta como el potencial debido a las cargas en la superficie. Bien, y la segunda integral de superficie, pues podría interpretarse como el potencial debido a una capa dipolar. Usted puede consultar en cualquier texto de electrodinámica y va a encontrar que esta integral pues es equivalente, la cual corresponde al generado por una capa dipolar. Bueno, como se pueden dar cuenta, el potencial pues está especificado ya sea por su valor en la superficie, como muestra aquí, o por el valor de su derivada normal con respecto a la superficie. Entonces, si conocemos el potencial en la superficie, a esa condición la llamamos
condición de borde de Dirichlet. Pero si lo que conocemos es la derivada del potencial en la superficie, entonces tenemos la condición de borde o de frontera de Neumann. Bien, el potencial estaría bien especificado por una de estas dos condiciones. Bien, las dos condiciones aplicadas simultáneamente al problema, pues simplemente me puede llevar a contradicciones. O sea, el problema estaría sobredeterminado. Así que con una sola condición basta, y eso lo veremos a continuación. Entonces lo que se busca ahora es demostrar la unicidad de la solución de la ecuación de Poisson. Para lograrlo vamos a suponer que existen dos soluciones que vamos a llamar φ1 y φ2. Cada una de estas soluciones satisface las condiciones de frontera. Para Dirichlet, hablando de que φ1 evaluado en la frontera es igual a φ2 evaluado en la frontera. Para resumir, un φs. Y para las condiciones de frontera de Neumann, bien, así como φ1 y φ2 son soluciones, una combinación lineal de ellas dos también es solución. Por ejemplo, φ1 menos φ2, que vamos a llamar U, sería también solución. ¿Cómo quedarían las condiciones de contorno para esta nueva función? Pues bueno, sería U de S, sería φs, φ1s, ¿verdad? Menos φ2s, y dado que son iguales, entonces esto me daría 0. Las de Neumann, ¿cómo serían? Aquí vamos a poner Dirichlet, y para Neumann quedaría, por supuesto, vuelve a dar 0. Esta sería la condición de Neumann. Por supuesto que U satisface la ecuación de Laplace, pues significaría que tendría el laplaciano de φ1 menos laplaciano de φ2. Y pues estas son ecuaciones de Poisson. O sea, esto me daría, así que tendríamos que esto igual a 0. Vamos a aplicar entonces la primera identidad de Green y vamos simplemente a hacer que phi es igual así, igual a U. En ese caso, pues nosotros tenemos, bien, recordando que este valor sería 0, pues véanlo aquí. Reducimos esta expresión a, y que podemos también expresar de la siguiente manera. Note que la integral de superficie se anula, ya sea porque apliquemos la condición de Dirichlet, voy a marcar aquí con D, pues para decir que es Dirichlet, o Neumann. Es decir, pues recordemos que ambas dieron 0 en el cálculo anterior. Entonces tenemos que la integral de volumen es igual a 0. Esto nos dice que el gradiente de U es igual a 0. Es decir, U es una constante en todo el interior de la región R. Es decir, que U es una constante, lo cual es consistente con la condición de Dirichlet. Entonces U es igual a φ1 menos φ2 igual a 0. Por lo tanto, φ1 es igual a 2 y la solución es única. Solución única. Por otro lado, la condición de Neumann
igual a 0 aquí, también me lleva a que φ1 menos φ2 es igual a una constante, pero no puedo determinar C. Entonces estamos viendo cómo la aplicación simultánea de ambas condiciones me llevan a una inconsistencia. Sin embargo, aplicarlas separadamente pues me garantizan la unicidad. Pues yo podría fijar la constante C a 0, por ejemplo. Entonces finalmente esto me dice que el potencial pues ya estaría bien determinado con la aplicación de una única condición. Pues una aplicación simultánea de las dos condiciones pues me estaría dando una sobredeterminación del potencial. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Dejamos para una segunda parte la solución de la ecuación de Laplace y no me queda más que decirles que hasta una próxima.